Hola, 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 hola. Feliz Navidad. Bienvenidos a Culture Centric. Este es el capítulo número 8 de nuestro podcast en las entregas que hemos estado haciendo, centrando toda nuestra conversación alrededor de la cultura de nuestras organizaciones. Recientemente conversaba con uno de nuestros clientes en el proceso de contratación de uno de nuestros servicios y me decía, lo que pasa es que necesitamos algo un poco más profundo, necesitamos algo que vaya un poco más allá de la cultura, como el compromiso. Yo le decía, realmente la cultura es la base de todo lo que vamos a hacer. Es lo más profundo que vamos a lograr o que vamos a tocar dentro de las organizaciones. La cultura genera el compromiso. El tener una cultura clara de reconocimiento genera el compromiso para yo mantenerme dentro de la organización o no, impacta mi branding o no. Tener una cultura donde yo pueda, ¿verdad?, poner en práctica los valores de la organización y que todas las decisiones se tomen basadas en los valores, pues hace que yo quiera mantenerme y, como dice Dr. Hogan, pues el compromiso, el engagement es el motor del día a día. En la entrega anterior pues hablábamos de los 7 temores y venimos hablando de organizaciones saludables, organizaciones inteligentes, y la idea es aspirar cada día más a una organización saludable, a una organización que ponga en el centro de todo al humano y que donde todos los líderes se alineen en torno a la comunicación, en torno a la parte intelectual, en torno a cómo vamos nosotros a trabajar alrededor de una estructura y al final cómo tenemos una comunicación clara dentro de la organización. Y vimos, ¿verdad?, el canvas de operativo, donde vemos el propósito, donde vemos la estructura, la estrategia, los recursos, la innovación, el flujo del trabajo, cómo nos reunimos, cómo nos afiliamos, el dominio, cómo se comparte el liderazgo, hasta cómo se compensa. Y unimos todo esto, ¿verdad? Y dijimos en la entrega anterior, bueno, pues son 7 temores. El temor a no ser un buen comunicador. Los líderes tienen miedo a no comunicar bien, pero por otro lado se espera que un líder tenga comprensión por su equipo y que también pueda trazar efectivamente las expectativas del desempeño. Pero ¿cómo sucede esto si no me puedo comunicar bien? Como dice ese estudio del I4CP, ¿verdad?, que conversamos anteriormente de Harvard 2021-2022, diciembre, que nos dice, mira, los líderes nuevos en su posición son considerados una desilusión después de 18 meses en su puesto. Pero cuando le preguntas a esos líderes, entonces ellos nos dicen, mira, lo que pasa es que no recibí una inmersión apropiada. Aquí no estamos hablando de la capacidad técnica, sino la capacidad quizás de comunicarme, la capacidad de dar propósito. Y fíjense, estas son competencias blandas. Se espera de ti como líder que te puedas comunicar bien. No solamente el líder mando medio, el director, el senior manager, sino tú, ejecutivo, CEO, dueño de organización. Se espera de ti que seas también el ejemplo a seguir dentro de tu organización y que si es una organización familiar, que tus hijos puedan continuar ese legado, si se van a mantener en el camino, ¿verdad?, de manejar la organización y que puedan también vencer el miedo a comunicar bien, trazando metas del desempeño bastante claras. Por otro lado, ser un impostor. O sea, hay líderes que tienen ese temor de que los demás lo vean como el impostor, y por ahí anda el síndrome del impostor también, que lo conocemos, pero Lori Daskal nos habla de cómo los líderes se sienten abrumados a veces porque no se le da el crédito suficiente y otros entienden que esa promoción o esa contratación se ha hecho porque la persona simplemente era conocida por alguien más. Entonces eso es importante. La otra parte es liderarte desde dentro. Y las organizaciones saludables, una de las cosas que le pide a los líderes, ¿verdad?, es tener un propósito claro y un dominio, un control de cómo lidera y cómo liderarme a mí mismo, cómo
desde dentro yo poder, ¿verdad?, controlar mis emociones, mi volatilidad, mantenerme estable en situaciones de presión. El miedo a no lograrlo y eso es un miedo de todos los seres humanos, ¿verdad? El no lograr metas que nos hemos propuesto, pero por otro lado se espera que nosotros como líderes pues tracemos metas y también que resolvamos problemas. Pero si tengo miedo, si el líder tiene miedo, ¿verdad?, a no lograrlo, entonces la organización tiene que crear suficiente estructura eliminando aspectos burocráticos y creando un propósito claro para que el líder pueda romper con ese miedo. Por otro lado, ¿verdad?, el miedo en asumir el accountability o la responsabilidad. En muchas ocasiones los líderes se ven atrapados en un juego político, un juego burocrático, a veces en sus procesos y deben, ¿verdad?, vencer ese miedo recibiendo el accountability y viendo accountability desde el punto de vista positivo, ¿verdad? Mantenerse todo el tiempo identificando el problema, una vez identificado, apropiarse del problema, una vez apropiado el líder del problema, pues irse a la acción, ¿verdad? Y hacerlo, hacer lo que yo tenga que hacer para lograr que el problema se resuelva. Pero óigame, si no se logra lo que usted se planteó de entrada, pues no es irte debajo de la línea a utilizar un blame game o a quién voy a culpar o tratar de ver quién puede recibir esa accountability. Los líderes deben volver al paso 1, identificarlo, apropiarse, ¿verdad? Y hacerlo, y volver a hacerlo cuantas veces sea necesario. Por otro lado, ¿verdad?, la parte de tomar decisiones difíciles. Los líderes deben tomar decisiones difíciles, se espera de ellos que tomen decisiones difíciles, pero tienen ese temor. Pero por otro lado, se le pide, ¿verdad?, que sean personas honestas, fiables, que sean equitativos y justos. Y a veces en ese proceso de equidad y justicia, pues es un poco difícil llevar a cabo esta función y vencer ese temor. Por otro lado, ¿verdad?, el temor a ser criticado. Todos tenemos temor a ser criticados y una de las cosas, ¿verdad?, por las que somos criticados es por nuestra toma de decisión. Es muy probable que muchos de ustedes o algunas personas digan, este podcast puede haberse hecho de esta manera o de lo otro. Bueno, yo no tengo miedo a la crítica. Estoy aquí frente a ti y hay personas que quizás puedan y tengan la habilidad, no tengan la oportunidad, o puede que tengan la oportunidad y tengan el temor a no ser criticados. Pero hay muchos líderes dentro de la organización que tienen el miedo a la crítica y las organizaciones no tienen bien claro su proceso de propósito o cómo la autoridad es ¿verdad?, delegada o cómo yo innovo y qué significa innovar, delegar y autoridad y liderar. Significa que en algún momento me voy a equivocar. Y es bueno que nuestras organizaciones entonces que sean humanocéntricas, culturocéntricas, es bueno que si te equivocas vamos a celebrar ese error y vamos a compartir el aprendizaje de tu error para que el mismo error no sea cometido por otros dentro de la organización. Y, ¿verdad?, el tema de la comunicación, súper importante, como lo habíamos dicho, y es parte de ser una organización saludable. La verdad es que ha sido un placer para mí compartir estos meses últimos del año. Nos adentramos a un nuevo año. Espero que tus metas de recursos humanos, de liderar tu empresa, estén bien claras para el 2024. Y estaremos aquí para apoyarte y continuando este proceso, este trayecto de traerte contenido que te apoye en tus procesos de liderazgo o como líder de recursos humanos para que puedas liderar apropiadamente también a los equipos a los cuales tú eres el champion. Soy Rolando Pierre, Culture Centric. Feliz año, feliz Navidad.